Así que te has quedado sin empleo, ¿eh? La expresión de orgullo herido que apareció en el rostro de Lando era obviamente fingida. Leia reflexionó en silencio durante unos momentos. Siempre podríamos volver a poner en vigor tu rango de general de la Nueva República. Tú y Wedge formasteis un gran equipo en Calamari. Lando abrió mucho los ojos. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? No consigo imaginarme lo que puedes querer de mí. Recepciones diplomáticas, cenas estatales de gran gala, montones de gente rica dispuesta a invertir su dinero en circulación, dijo Leia. Las posibilidades son ínfimas. El viejo androide de protocolo volvió a cruzar lentamente el umbral en ese momento, pero C-3PO y R2 le dejaron atrás y fueron en línea recta hacia Leia antes de que el androide pudiera anunciar el motivo que le había traído hasta allí. «Princesa Leia», C-3PO no podía contener su excitación. «Hemos encontrado uno...» «Cuéntaselo todo a la princesa, R2». «Oh, General Calrissian, ¿qué está haciendo aquí?» R2 lanzó una serie de sonidos electrónicos que C-3PO se encargó de traducir. R2 estaba inspeccionando los datos concernientes a los ganadores en distintos locales de juego esparcidos por toda la galaxia. Parece ser que hemos dado con un hombre que tiene una suerte extraordinaria en las carreras de amorfoides ungulianos. C-3PO le entregó un listado con los datos sobre los ganadores, pero Leia se lo pasó directamente a Lando. «Tú entiendes mucho más de estas cosas que yo». Lando aceptó la página llena de cifras y las contempló en silencio. No parecía saber qué estaba buscando. C-3PO se apresuró a añadir sus comentarios a los que había dicho R2. Si se limita la estadística al número de aciertos y errores, el historial del señor Timo no muestra nada que se salga de la corriente. Pero cuando hice que R2 calculara la magnitud de sus ganancias, bueno, observarán que el señor Timo pierde con gran frecuencia en las carreras de poca importancia, pero cada vez que apuesta más de 100 créditos a un amorfoide determinado, ese amorfoide gana la carrera. Lando golpeó la página llena de cifras con las puntas de los dedos. Tiene razón. Esto es muy raro. Nunca he asistido a una carrera de amorfoides angulianos y no soy experto en el tema, pero me siento inclinado a decir que ese porcentaje de ganancias es tan improbable que resulta prácticamente imposible. Es justo el tipo de cosa que el amo Luke nos ordenó que buscáramos. C-3PO empezó a mover los brazos arriba y abajo, haciendo trabajar a sus zumbantes servomotores tan deprisa que estos acabaron emitiendo un chirrido de protesta. ¿Creen que el señor Timo podría ser un Jedi en potencia para la Academia del amo Luke? Lando se volvió hacia Leia con los ojos llenos de preguntas. Estaba claro que no había oído hablar del reciente discurso de Luke, pero Leia se había animado muchísimo y le brillaban los ojos. «Alguien tiene que averiguar qué hay detrás de esto», dijo. «Si no es más que una estafa, entonces necesitaremos a alguien que esté familiarizado con las casas de juego. Lando, ¿no crees que es justo el tipo de trabajo que podrías hacer?» Leia conocía la respuesta que iba a recibir de Lando incluso antes de formular la pregunta. Los cereales agrietados y llenos de simas de Kessel siempre hacían que Murdoll le entrara hambre. Doll estaba inmóvil delante de la ventana panorámica, con su ojo mecánico enfocado en la lejanía. La superficie de Kessel era blanquecina y de aspecto polvoriento, con alguna maleza trasplantada muy resistente que intentaba sobrevivir en las rendijas. Los enormes churros de vapores de las fábricas de atmósfera se alzaban hacia el cielo rosado, librando una batalla perdida de antemano contra la débil gravedad. La radiación invisible procedente de las fauces se estrellaba contra los escudos atmosféricos con un continuo chisporroteo. La luna, guarnición
que se servía de base a la flota defensiva de Kessel, se estaba poniendo en el horizonte. Dol se apartó de la ventana y fue hasta una pequeña alcoba de la gran estancia que antes de la rebelión había sido el despacho del alcaide. Había llegado el momento de comer algo. Sacó una caja llena de insectos gordos y jugosos y pegó el rostro a la mejilla para aprovechar al máximo su escasa capacidad visual. Los insectos tenían 10 patas, caparazón iridiscente y abdómenes muy suculentos. Todos sucumbieron al pánico en cuanto Dol movió la jaula. Dol golpeó la rejilla con sus dedos esponjosos, poniéndolos todavía más nerviosos. Los insectos empezaron a revolotear frenéticamente por el reducido espacio. El terror liberaba una hormona que hacía que su carne resultara todavía más dulce y sabrosa. Dol se lamió sus gruesos labios de ribetiano. Después abrió la puerta y metió toda la cabeza dentro de la jaula. Los insectos revolotearon alrededor de sus ojos, sus orejas y sus mejillas. La delgada y flexible lengua de Dol emergió velozmente una y otra vez por entre sus labios, y su afilada punta fue atravesando insectos y metiéndolos dentro de su boca. Atrapó 3 más y después hizo una pausa para tragar. Las patitas que se agitaban le hacían cosquillas en el interior de la boca. Dol dejó escapar un suspiro de placer y capturó otro par de insectos. Un insecto voló en línea recta hacia su boca y Dol se lo tragó. Alguien llamó a la puerta del despacho y entró antes de que pudiera responder. Dol giró sobre sí mismo con la cabeza metida en la jaula de los insectos y vio a Skynex. Sus flacos brazos y piernas se movían nerviosamente. «He venido a informar, Morú». Dol sacó la cabeza de la jaula de los insectos y la cerró. 3 ocupantes de la jaula lograron escapar y volaron hacia el enorme ventanal panorámico, lanzándose velozmente contra el transparecero. Dol decidió que ya los atraparía después. ¿Sí? ¿De qué se trata? Hemos terminado con el halcón milenario. Todas las marcas de identificación han sido eliminadas y sustituidas por números de series falsos. También hemos hecho unas cuantas modificaciones aparte de las reparaciones que necesitaba. Si me das tu permiso, haré que lo lleven a la luna de guarnición, donde podrá ser incorporado a nuestra arma espacial. Los cargueros ligeros no son los navíos de combate ideales, pero con un buen piloto pueden causar muchos daños. Y el halcón está bastante más cerca de ser un caza que un carguero. Dol asintió. Estupendo, estupendo. ¿Qué hay de los generadores de campo de energía? Quiero que estén en condiciones de funcionar lo más pronto posible, por si en la Nueva República se les ocurre atacarnos. Nuestros ingenieros de la base lunar creen que podrán modificar los circuitos de tal manera que no necesitemos todas las piezas que faltan. Kessel será inconquistable antes de que transcurra mucho tiempo. El único ojo de Dol se iluminó con un brillo de excitación. ¿Y Han Solo y su Wookiee? ¿Ya están en las minas? Skynex juntó las puntas de sus dedos. He reservado un transporte blindado y me encargaré personalmente de hacer la entrega antes de 1 hora. Skynex acarició su desintegrador de doble cañón. Se intentan cualquier cosa. Quiero estar allí para ajustarle las cuentas. Dol asintió. Estoy impaciente por tenerlos pudriéndose en la oscuridad, dijo, y después extendió sus manos palmeadas delante de él. Bien, ¿a qué estás esperando? Skynex salió del despacho del alcaide moviéndose con su caminar nervioso y tambaleante de costumbre. Pensar en cómo se iba a vengar de Solo hizo que Dol sonriera, pero seguía sintiéndose un tanto inquieto. La Nueva República parecía insignificante y lejana, pero el sondeo de la mente de Han, que había llevado a cabo lo que había revelado la magnitud de la potencia de fuego que podía llegar a ser dirigida contra él. Dol nunca había experimentado una sensación de catástrofe y peligro tan inminentes desde que se adueñó del complejo de la prisión, arrebatándoselo a los esclavistas de Kessel.
Cuando el viejo sistema funcionaba, todo había sido mucho más sencillo. Dole chantajeaba o sobornaba a los guardias de la prisión y se las había arreglado para convertirse en un magnate del contrabando de especia justo debajo de las narices del imperio. Vendía mapas y códigos de acceso al escudo de energía de Kessel, con lo que permitía que fueran surgiendo centros de extracción clandestina de especia a pequeña escala en otras partes del planeta. Los infortunados aspirantes o contrabandistas trabajaban en sus nuevas minas y luego vendían el producto en secreto a Dole, en cuanto las vetas de especia empezaban a agotarse. Dole, actuando como un leal funcionario de la institución penitenciaria, descubría la operación ilegal e informaba de su existencia a su contacto imperial. Cuando las tropas imperiales caían sobre esas minas ilegales, los guardias que trabajaban para Dole se aseguraban de que nunca hubiese ningún superviviente que pudiera señalar a Dole con un dedo acusador. Los otros lacayos acababan extrayendo especia en las minas primarias. Dole controlaba la situación y siempre salía ganando ocurriera lo que ocurriese. Durante la revuelta en la prisión de Dole, había escogido meticulosamente a sus peores rivales y después se había asegurado que los guardias más duros se ocupaban de los peores contrabandistas hasta que unos y otros acabaron matándose entre sí. Eso dejó a Morut Dole al mando, con Skynex como su mano derecha. Dole había capturado al alcaide y le había enviado a trabajar en las minas de especia hasta que quedó convertido en una ruina humana. Después había introducido gusanos de especia en su cuerpo, meramente para divertirse. El alcaide había padecido una serie de convulsiones maravillosamente espectaculares mientras los gusanos iban devorando sus entrañas, y Dole había aprovechado el momento más aparatoso para incrustar su cuerpo en un bloque de carbonita, utilizando equipo de congelación que en tiempos pasados había sido empleado para preparar a los prisioneros violentos y peligrosos que debían de ser transportados de un lugar a otro. Los recuerdos siempre le excitaban. Dole metió la mano en un cajón de su escritorio y sacó de él la corbata de color amarillo chillón, indicadora de que estaba preparado para aparearse. Se la puso y después dejó escapar un largo suspiro siseante mientras cambiaba el foco de su ojo mecánico y contemplaba su reflejo. Estaba irresistible. Dole se pasó las palmas de las manos por las costillas para alisar el chaleco de piel de lagarto. Salió de su despacho y avanzó por el pasillo. Entró en el ala de alta seguridad, tecleó el código de acceso que solo él conocía y tragó una honda bocanada de aire. Su lengua entró y salió velozmente de su boca, captando la presencia de las feromonas que flotaban en la atmósfera. Las hembras ribetianas cautivas se encogieron en los rincones de sus celdas cubículo intentando ocultarse entre las sombras. La corbata amarilla de Dole parecía brillar en la penumbra. Morut Dole se había sentido frustrado durante muchos años de soledad en Kessel, pero haberse convertido en dueño y señor del planeta había significado que por fin podía permitirse el gasto que suponía hacer que le enviaran docenas de esclavas desde su mundo natal. A veces las hembras no se mostraban muy dispuestas a cooperar, pero sus años de trabajo en la institución penitenciaria habían servido para que Dole adquiriese una amplia experiencia en todo lo referente a tratar con prisioneros que no querían colaborar. En los últimos tiempos, su única dificultad había sido escoger entre las hembras. Morut Dole avanzó contoneándose por el estrecho pasillo y sus labios temblorosos formaron una gran sonrisa lujuriosa mientras ajustaba su ojo mecánico poniéndolo a la máxima capacidad de visión y empezaba a inspeccionar el interior de las celdas.
El paisaje de Kessel desfilaba velozmente por debajo del transporte blindado. Han Solo únicamente podía ver una angosta tira a través de las mirillas que había en el compartimento de los prisioneros. Han y Chewie habían sido atados a sus asientos y conectados a electrodos con resistencias de retroalimentación que les dejarían sin sentido en cuanto empezaran a moverse demasiado. Chewbacca lo había pasado todavía peor que Han, pues su arnés de inmovilización corporal era mucho más molesto que un par de grilletes aturdidores. Skynex estaba inclinado sobre los controles de pilotaje, dirigiendo el transporte en un gran círculo que lo iba alejando de las estructuras de la institución penitenciaria imperial. Un guardia con armadura estaba sentado en el asiento del copiloto, apuntando a Han y a Chewie con su rifle desintegrador. Skynex, ¿qué te parece si nos vas indicando los lugares más hermosos?, preguntó Han. Y por cierto, ¿qué clase de recorrido turístico es este? Cierra el pico, solo, replicó Skynex. ¿Por qué iba a hacerlo? He pagado un billete completo y tengo derecho a... Skynex pulsó un botón y los electrodos le administraron una dolorosa descarga. Chewbacca rugió. «Te has quedado sin propina, Skynex», murmuró Han. El espantapájaros pilotó el transporte alrededor de un enorme pozo que se hundía hasta una gran profundidad. Vigas oxidadas y estructuras de refuerzo se alzaban como dedos esqueléticos surgiendo de los eriales blanquecinos. Han necesitó un instante para comprender que estaba contemplando un pozo abierto en la corteza de Kessel, que había sido creado por las gigantescas fábricas de atmósferas con su continuo roer las rocas y disolverlas. Un proceso que expulsaba oxígeno y dióxido de carbono para ir sustituyendo la capa de aire que se disipaba incesantemente. Cuando la inmensa fábrica hubo aspirado todos los gases de respiración viables, dejó aquel acceso a todo un complejo de túneles subterráneos para la minería de especia. Skynex posó el transporte de prisioneros sobre el suelo rocoso, ajustó una máscara respiradora sobre su boca y su nariz y entregó otra al guardia. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Han. No tardaréis fuera mucho tiempo, respondió Skynex. Una pequeña dosis de mareo os sentará bien. Skynex puso un botón de panel de control y les liberó de sus ataduras. Han estiró sus brazos doloridos y el guardia alzó su rifle al instante, y Skynex desenfundó su desintegrador modificado de doble cañón. Un instante después, los dos habían dirigido los letales agujeros de sus armas hacia Han. Han se quedó totalmente inmóvil. Yo solo me estaba estirando, nada más. Vale, calmaros. Skynex abrió la compuerta lateral del vehículo de transporte y Han sintió un chasquido en los oídos. El aire húmedo salió a toda velocidad y se convirtió en vapor blanco, disipándose rápidamente en la atmósfera ratificada de los alrededores del pozo. Han sintió como el oxígeno era robado de sus pulmones. Reaccionó instintivamente haciendo una profunda inspiración, pero no le sirvió de mucho. Han y Chewbacca bajaron tambaleándose del transporte al ser empujados por Skynex y el guardia. Cuando llegaron al borde del cráter, encontraron una jaula de ascensor montada sobre rieles que se hundían en el pozo. Skynex parecía estar moviéndose con deliberada lentitud. Han, incapaz de respirar, intentó apresurarse y entró tambaleándose en la jaula del ascensor, haciendo una seña a Chewbacca para que le siguiera. Estaba jadeando y respiraba de manera entrecortada. Puntitos negros empezaron a aparecer delante de sus ojos. Cuando por fin logró aspirar toda una bocanada de aquella tenue atmósfera, sintió la mordedura del frío de Kessel dentro de su pecho. Hace unos años las fábricas de atmósfera siempre estaban funcionando al máximo de su rendimiento, dijo Skynex, y sus palabras quedaron un poco ahogadas por el respirador. Dol pensó que era un desperdicio de energía de lo más estúpido.
El guardia cerró la puerta de la rejilla y Skynet se encargó de manejar los controles del ascensor. La jaula fue descendiendo rápidamente hasta que la ventana del cielo se empequeñeció y acabó convirtiéndose en una manchita de luz azulada muy por encima de sus cabezas. Vieron aberturas en el muro de roca en las que había incrustadas puertas de acero. En cada nivel había un anillo de luz que circundaba el pozo, pero muchos de los iluminadores se habían fundido o estaban rotos. Chihuahua se había agarrado a los barrotes de la jaula del ascensor con sus brazos peludos y jadeaba intentando tragar aire. Su lengua, rosada, asomaba de su boca, y el walkie se estaba empezando a volver en un color purpúreo debido a la falta de oxígeno. Han, temblando, marcado y cada vez más necesitado de aire, acabó dejándose caer sobre el suelo del ascensor. El ascensor se detuvo de repente y la sacudida lanzó a Han contra la puerta de la rejilla. Bajó la mirada hacia el suelo de la jaula y vio que el pozo seguía descendiendo hasta una profundidad inconmensurable por debajo de ellos. —¡Levanta! —ordenó Skynet pateándole. —Venga, no es hora de echar la siesta. Cuando estés dentro encontrarás aire fresco que respirar. Han logró incorporarse con un poco de ayuda por parte de Skynet. El guardia, que era menos corpulento, tuvo muchas dificultades para levantar a Chihuahua. Abrieron la puerta del ascensor y Skynet abrió la compuerta y los cuatro entraron tambaleándose en un pequeño cubículo totalmente recubierto de baldosas. Han ya apenas podía ver nada, le zumbaban los oídos, su campo visual se había convertido en una mezcla de puntitos negros, torrentes de sangre que rugían y las tenues sombras de los objetos que había a su alrededor. Pero en cuanto Skynet cerró la compuerta, un maravilloso chorro de oxígeno inundó la habitación. El guardia deslizó el cañón de su rifle desintegrador por debajo del mentón de Chihuahua y Skynet apuntó con su arma a la cabeza de Han antes de que los cautivos tuvieran tiempo de recuperarse. —Ya casi hemos llegado —anunció Skynet—. No intentéis nada, ¿entendido? Han, extasiado por el mero hecho de poder volver a respirar, no se podía imaginar intentando nada, al menos por el momento. Al otro lado de la esclusa había una gran sala llena de trabajadores de aspecto letárgico preparados para iniciar su turno en las minas de especia. La sala había sido excavada en la roca sólida con desintegradores y un lado estaba ocupado por una larga batería de catres superpuestos que llegaban hasta el techo. Un gran espacio despejado y provisto de mesas que servían como comedor ocupaba la zona central. Varias cámaras contemplaban la actividad desde sus soportes en las paredes. Guardias que vestían una abigarrada mezcolanza de uniformes improvisados con equipos de las tropas de asalto aguardaban detrás de las pantallas en las salas de control. Todos los trabajadores estaban muy pálidos y parecían cansados y ausentes, como si llevaran años comiendo muy poco y viviendo en el subsuelo. Un hombre muy corpulento fue hacia ellos, manteniendo los ojos clavados en Skynet. El hombre tenía la cara llena de bultos, un mentón lleno de bultos cubierto por un áspero vello negro y brazos también llenos de bultos, como si todos sus enormes músculos hubieran sido colocados en lugares equivocados. —¿Me has traído más? —preguntó. —¿Solo 2? No es suficiente. Extendió una mano para agarrar a Chihuahua por un brazo peludo. Chihuahua rugió y se encogió sobre sí mismo, pero el hombre de los bultos no le prestó ninguna atención. —Bien, el walkie vale por 3 hombres, pero en cuanto al otro, no sé. Con esto no sustituyes ni a la mitad de mis bajas. Skynet le fulminó con la mirada. —Pues entonces deja de perder gente —dijo con voz gélida y dio un codazo a Han—. Este es el jefe Rock. Se encargará de domesticaros. Cuanto más difícil os haga la existencia, mejor le tratará Morud-Dol. Parece que tiene ciertas dificultades para mantener controlados a sus trabajadores, ¿no? —comentó Han. Rock le lanzó una mirada iracunda. —Algo está acabando con mis hombres en los túneles inferiores. Han habido otras 2 desapariciones desde ayer. Se esfuman sin dejar rastro.
Hasta los localizadores desaparecen. Han se encogió de hombros. Sí, hoy en día resulta muy difícil encontrar gente eficiente. Skynex volvió a desenfundar su desintegrador de doble cañón y lo apuntó hacia el rostro de Han, pero cuando habló se dirigió al jefe Rock. «Consígueles un par de trajes térmicos», dijo. «Les mantendremos vigilados mientras se ponen el uniforme». Rock chasqueó los dedos y 2 guardias empezaron a rebuscar en unos cubículos. «El humano no es problema, pero el Wookiee, no sé si tendremos algo de su talla». Al final el guardia acabó encontrando un traje enorme y de forma bastante extraña que había utilizado por alguna criatura alienígena que tenía 3 brazos, pero que le quedó bastante bien a Chewbacca después de que hubieran sellado el agujero del tercer brazo. La manga y el guante vacíos quedaron colgando sobre su pecho. Entre los hombros de cada traje había una mochila calefactora que serviría para mantenerles calientes en los gélidos túneles de la mina. Han sintió un gran alivio al ver que el traje también contaba con un pequeño respirador. Skynex empezó a retroceder hacia el ascensor. El guardia ya había entrado en la cámara de la esclusa. Skynex apuntó a Han con los 2 cañones de su desintegrador modificado, como si le pareciese que aún no había cumplido con su cupo de amenazas de la tarde. «Puede que Morud me deje utilizar esto la próxima vez». «Oh, claro, si limpias tu cuarto sin necesidad de que te lo recuerden y te comes todo el plato de verduras, quizás te haga un regalito especial», se burló Han. «Turno alfa, listo para iniciar el trabajo», gritó el jefe Rook, y docenas de siluetas avanzaron con paso lento y cansado hasta los cuadrados pintados en el suelo. Rock señaló 2 cuadrados que habían quedado vacíos. «Vosotros 2, a las posiciones 18 y 19, ya». «¿Cómo es que no hay cursillo de orientación para los nuevos empleados?», preguntó Han. «El adiestramiento se lleva a cabo en el puesto de trabajo», respondió el jefe Rock con una sonrisa impregnada de sadismo mientras le empujaba hacia los cuadrados. Una señal silenciosa que pasó desapercibida a Han y Chewbacca hizo que todos los trabajadores se pusieran las mascarillas, y Han y el Wookiee se apresuraron a imitarles. Una gran puerta corredera de metal se abrió al otro extremo de la pared para revelar una cámara iluminada de 100 de metros de longitud en la que flotaba un transporte minero parecido a un 100 pies, formado por pequeños vagones unidos mediante atractores magnéticos. Un ping estridente brotó de unos altavoces ocultos y los trabajadores de la mina empezaron a ocupar sus asientos en uno de los vagones flotantes. Las secciones del convoy oscilaron lentamente a medida que sus ocupantes iban subiendo a ellas. Chewbacca gruñó con una pregunta. Han miró a su alrededor, parpadeando lentamente mientras lo hacía. «Sé tan poco de todo este asunto como tú, amigo». Skynex se había marchado, por lo que Han ya no necesitaba seguir fanfarroneando. El miedo empezó a extenderse por sus miembros como un gotear helado. El jefe Rourke ocupó un asiento en el coche piloto. Había guardias esparcidos a intervalos regulares por toda la longitud del convoy de vagones abiertos, y todos llevaban gafas infrarrojas. Todos los prisioneros permanecían sentados en la más absoluta inmovilidad. La puerta de metal se cerró tras de ellos. Todo el mundo parecía estar esperando algo. «¿Y ahora qué?», murmuró Han para sí mismo. Todas las luces se apagaron. Han y Chewbacca quedaron envueltos en la negrura más absoluta e inimaginable, unas tinieblas tan sofocantes y opresivas como una manta de alquitrán. «¿Qué?». Han tragó aire. La negrura era palpable. No podía ver absolutamente nada y Chewbacca dejó escapar un gemido de alarma junto a él. Han oyó cómo los otros trabajadores empezaban a removerse de sus asientos. Aguzó el oído mientras su imaginación trataba de comprender lo que estaba ocurriendo y acabó oyendo un traqueteo que parecía deslizarse por el suelo. «Calma, Chewie, no pierdas el control», dijo.
Una puerta de metal se abrió al otro extremo de la sala. El sonido de su movimiento a lo largo de los rieles de metal creaba ecos en aquel recinto cerrado. El viento sopló sobre ellos cuando el aire escapó a toda velocidad para desparramarse por los túneles de las minas de Kessel. Han se sintió repentinamente dominado por el pánico y trató de ajustarse la mascarilla mientras notaba cómo la atmósfera se iba volviendo más tenue a cada momento que pasaba. El aire que escapaba de la cámara se llevó consigo el poco calor que había en ella, haciendo que Han sintiera el cosquilleo del frío allí donde su piel desnuda no quedaba protegida por el traje. Los vagones del convoy minero temblaron sobre los haces de sus repulsores y empezaron a adquirir velocidad. La aceleración incrustó a Han en el duro e incómodo respaldo de su asiento. Podía oír el rugido del aire que pasaba rápidamente sobre su cabeza y podía sentir la proximidad de las paredes del túnel a su alrededor. El transporte dobló una curva y Han se agarró a la fría barandilla de metal para no salir disparado de su asiento. Los vagones siguieron avanzando muy deprisa, inclinándose hacia adelante primero y hacia un lado después. Han no tenía ni idea de cómo se las estaba arreglando el jefe Rohr para saber hacia dónde iba, a menos que todo el sistema estuviera controlado por un ordenador. Un instante después de que hubieran pasado por una arcada llena de ecos, una gruesa puerta de metal se cerró detrás de ellos con un ruido que hizo pensar en una avalancha de restos metálicos. Han no podía entender por qué los mineros de Especia no colgaban unos cuantos iluminadores baratos para que les sirvieran como puntos de guías en los túneles. Pero un instante después de la comprensión le golpeó como una bofetada en el rostro. La Especia Billestream era fotoactiva. La presencia de luz la activaba y le daba potencia, por lo que estaba claro que debía de ser extraída en la oscuridad más absoluta, ya que de lo contrario se echaría a perder. La oscuridad más absoluta. Han y Chewbacca pasarían sus días trabajando en las minas sin ser capaces de verse jamás el uno al otro, y tampoco podrían ver dónde se encontraban o lo que estaban haciendo. Han tuvo que parpadear para asegurarse de que tenía los ojos abiertos en vez de cerrados, pero el acto no supuso ninguna diferencia. Sintió que un estremecimiento recorría su espalda. El jefe Rock había dicho que una criatura desconocida estaba haciendo estragos entre los indefensos mineros en los túneles de los niveles inferiores, acabando con ellos uno por uno sin que éstos pudieran hacer nada. ¿Cómo se podía huir de un atacante carnívoro mientras estaba rodeado por unas tinieblas impenetrables? Era imposible, evidentemente. La cualidad del sonido iba cambiando de vez en cuando. La mente de Han fue acostumbrándose poco a poco a procesar la información a través de sus oídos y gracias al repentino agujero producido en el vendaval no tardó en poder detectar los momentos en que el vagón pasaba a toda velocidad junto a un túnel lateral. Respirar a través de la máscara hacía que solo pudiera captar el débil olor del aire reciclado. El vagón osciló de un lado a otro, bamboleándose cuando alguien empezó a removerse en los asientos y fue pasando de una sección del convoy a otra. La silueta trepó lentamente sobre un asiento y luego sobre otro, aproximándose cada vez más a ellos. Han creyó oír una respiración jadeante que se aproximaba y se iba volviendo más y más entrecortada. Tú, el número 14, siéntate, gritó un guardia. ¿El número 14? Pensó Han. ¿Cómo se las había arreglado el guardia para saber cuál era el trabajador que se estaba moviendo? Un instante después se acordó de las gafas infrarrojas y se dijo que los guardias probablemente podían verles a todos como siluetas relucientes recortadas sobre el telón de fondo de la negrura. El vagón dejó de bambolearse durante unos momentos, pero las oscilaciones no tardaron en reanudarse. La silueta misteriosa seguía avanzando hacia ellos. Alguien trepó por encima del asiento para instalarse en el sitio vacío que había justo detrás de Han y Chewbacca.